Y empezamos a ver algunos parámetros básicos de configuración y demás, y habíamos calculado alguno. Creo que habíamos calculado lo que eran las resistencias de enable. ¿Sí? Vamos a mirarlo de vuelta, vamos a repasar así una miradita rápida de enable, no, perdón, de vout. Por acá estaba. En el circuito habíamos visto que hay una realimentación, que les comenté que estas dos resistencias, R5 y R6, hacen de divisor resistivo y generan una tensión acá para que el integrado lo sense, a un sensado de esa tensión. Entonces, en base a lo que sensa, acomoda para que siempre acá tenga la tensión que yo quiero, ¿sí? La que yo seteé. Entonces, estamos viendo un poco las... miren, acá en la tabla esta figura TPS 54331 y 54332, que es el que yo les había mostrado con el microscopio, que uno de los que mostré acá era un 332, que es igual, lo que cambia es la frecuencia a la que trabaja, nada más. Y bien, entonces habíamos buscado las resistencias y habíamos encontrado que R5 es una... me faltaba esta ventana. R5, ¿sí? Es una de las... pero estoy complicado. Esto debería dejarme mostrar, poner la ventana adelante. Y no me deja, bueno, no importa. R5 es de un valor aproximadamente de 10K y después R6 lo calculábamos en base a ese. Entonces habíamos visto, por ejemplo, para 10K, si elegíamos R5 igual a 10K y Vout elegíamos que sea 5 volt, entonces la fórmula que nos dan ahí, ¿sí? Es que Vout es Vref, que Vref estaba como dato y eran 0,8 volt, por R5 sobre R6 más 1. Y R6 es R5 por Vref sobre Vout menos Vref. Y entonces, utilizando una resistencia de 10K, llegamos a 1,904, era kilo ohm. Y entonces ahí teníamos nuestro primer par de resistencias, porque ahora vamos a calcular alguna más. Una opción era que sea de 10K y 1,904 kilo ohm también. ¿Qué pasa? Cuando vamos a... Ahí está. Cuando vamos a DigiKey a buscar esa resistencia, vamos a ver que 9,04 no estaba. Y había valores cercanos, pero no teníamos ese valor exacto. Entonces vamos a ver qué valor cercano tenemos y hacer un cálculo nuevo de esa tensión de salida, ¿sí? Ahí está. Teníamos 10K que sabemos que conseguimos y nos falta 1,904. Y cuando vamos a 1,904, nos encontramos que en DigiKey, que tienen de todo, 1,904. Miren, esta no está. No la habíamos usado el año pasado. Vamos a buscar en este rango, entre 1,8. Hay un solo resultado encima. Sí, 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 debe haber. Vamos a buscar primero esa porque Va, eso seguramente decía recién, ahora cambió por alguna razón, pero... no, porque seleccioné un valor más. ¿Sí? ¿De dónde está? Bueno, fíjense el valor. Un cuarto de watt no tiene stock y vale $7. Y es 0,01% la precisión, ¿sí? Es como demasiado precisa y un tamaño grande, 2512. Para lo que estábamos buscando es un tamaño bastante grande. Y entonces, para encontrar resistencias que sean 0,603 y un valor en precio más razonable,
Vamos a usar de entrada, vamos a filtrar por 0,603 como tamaño. Y tolerancia del 1%, que es un valor más razonable para una fuente, porque 0,01 ya son muy caras. 1% estamos bien, no es un valor tan descabellado. Y ahí, ahora sí, filtramos por los valores, ¿sí? Y vamos a tener por acá, ¿dónde está? 1,91, ese está más cerca, ¿sí? Nos podemos llegar a anotar estos valores, 1,91, 1,96, 2K y 2,05K. Y para el otro lado 1,87. Por las dudas me los anoto acá, así los tenemos a mano. Y entonces, en base a esto, lo que más cerca tenemos es 1,91 de 1,04, ¿no? Entonces podemos poner como R6 nominal. Como R6 nominal, 1,91K. ¿Sí? Entonces, en base a este valor, ¿cuánto es Vout? Porque Vout ahora R6 no es 1,904, es otro valor. Entonces podemos recalcular Vout, ¿sí? Y en este caso va a ser Vref 0,8, R5 10K y 1,91K más 1. Y vamos a ver qué nos da eso en la calculadora. A ver. Tenemos 0,8 por paréntesis 10K sobre 1,91 más 1. Entonces ahí la tensión no es 5, es un valor bastante cercano, 4,988. Casi que como escucharán, llegó Marcos. Entonces un valor cercano, lo vamos a poner por acá, para este caso, Vout es 4,988. ¿Sí? Entonces estamos bastante bien, ¿sí? Estamos muy cerca. Pero podríamos llegar a cambiar el valor de esto y poner, por ejemplo, para este caso, 1,87. ¿Cuánto nos daría con 1,87? Bueno, calculamos rápido, 1,87 y nos da 5,07, 5,08 si redondeamos, ¿no? Entonces, si R6 fuera 1,87, perdón, entonces tenemos una tensión con R6 igual a 1,87, Vout es 5,08 volt. Y no es los 5 volt que habíamos querido en su momento, pero eso es algo bastante común en una fuente, de tener un valor nominal muy por arriba, apenitas del valor querido, ¿no? Si yo quiero 5 volt, no la hago de clavado de 5 volt, porque podría buscar con algunos otros valores, modifico una resistencia y pongo una de 2K, por ejemplo, y cambio la de 10K y pongo una que le siga, para arriba o para abajo, según lo que nos convenga con la cuenta. Y capaz que llegamos a un valor de 5 volt clavado. Pero después cuando yo le esté sacando 3,5 amperes, puede que haya alguna pérdida en algún lado y no tenga 5,00. Que baje un poquito por el consumo alto que está teniendo. Sí, por ejemplo, la caída de tensión en los cables o algo de eso, ¿no? Exactamente. Si yo tengo, o sea, yo armo mi fuente, ¿no? Tengo mi regulador, las dos resistencias acá para medir con el retorno y demás. Pero después lo que yo voy a cargar está, por decir algo, a 4 centímetros, y acá tengo, no es mucho 4 centímetros, y acá tengo mi carga. En este cable que está acá, yo voy a tener 3 amperes y algo. Entonces puede que yo acá tenga una caída, que acá sí tenga 5, o 4,988 o 5 clavado, pero la caída que tengo acá hace que en este lugar capaz que tengo 4,9 y no 5.
¿Sí? Bueno, entonces a veces se suele hacer eso y tocamos un poquito para que la tensión nominal sea un poquitito más arriba de la normal. Y entonces podemos, digamos, tener alguna caída y no tener problema. Lo que se suele hacer también a veces es este punto que está acá, yo lo puedo poner exactamente al lado del integrado, ¿sí? Tengo el integrado, al lado le pongo resistencia. Pero podría ponerlo más cerca del lugar de la carga. O sea, en lugar de poner las resistencias estas acá, las coloco acá, ¿sí? Y de acá vuelvo hasta censar. Entonces acá estoy haciendo una realimentación ya incluida toda esta caída, ¿sí? Toda esta caída que tiene hasta acá, ya la incluí. Entonces puedo hacer una mejor medición. De hecho, lo van a ver eso en medidas electrónicas 1, que este tipo de cosas se hacen y se hacen mucho. Es muy probable que el punto de medición de una fuente de alimentación esté justo detrás de las borneras. Las borneras las vemos hacia afuera y exactamente detrás de las borneras tengamos el punto de donde están midiendo la tensión para calibrarlo. Bueno, eso se Sí, suele hacer yo lo bastante. que veo, por ejemplo, es que en la fuente de PC, en la salida de 3,3 voltios, es como que tiene un retorno. Claro. Bueno, ahí tenés un Debe ser para retorno. eso. Sí, sí, está para eso, justamente. Ahí tenés en ese cablecito tenés un retorno que vuelve hasta la fuente para censar que haya 3,3 volts. Y si no, variarlo. Y si vos querés que, no sé, estás haciendo overclock y en lugar de 3,3 querés que tenga 3,5, tenés que cortar ese cable y regularle vos la fuente para que haya 3,5. Y eso se puede llegar a hacer una modificación para que vea otra cosa. Y hacer que te entregue más tensión de la que vos querés, la que está especificado, digamos. ¿Sí? Entonces eso también puede cambiar. Pero nada, en una fuente como esta, que no es tampoco un gran consumo, se pone normalmente cerca y listo, es suficiente. O se tienen en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Decís, bueno, le doy un poquitito más para que la caída quede solapada, ¿sí? De hecho, muchas veces si agarramos o sea, todo lo que es USB usa 5 volts. Pero de repente, por ejemplo, una Raspberry Pi tolera 5,1 de tensión nominal. O sea, vos podés poner una fuente 5,1 permanente para que justamente todas las caídas que haya dando vuelta por ahí no le afecten tanto. Y no se te prenda el rayito ahí que se prende cuando tiene poca tensión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un valor nominal de resistencia de 10K, vamos a ver cerca de 10K, estamos con 1%, así que vamos a ver solo las de 1%, 10,2 y 10,5. ¿Sí? Entonces probamos con 10,5. En realidad estamos probando con un valor que yo ya sé lo que me va a dar, por eso elegí 10,5. 10,5K, lo mismo, Vout igual a 5, Vref igual a 0,8. ¿Cuánto me va a dar R6? 10,5K sobre por 0,8 sobre 5 menos 0,8. Y esto me da... ya estoy fuera de la... Esperen que torce un poquito esto. Ahí. 10,5 por 0,8 dividido 5 menos 0,8. 2K. ¿Sí? 2K2 puse. 2K. ¿Sí? Entonces acá tengo mi otro conjunto de resistencias para el circuito. R5 igual a 10K. Perdón, 10,5K. Y R6 igual a 2K. Y esto me va a dar Vout exactamente 5 volts. Che, estoy mal con los números. 5 volts, ¿sí? Lo podemos verificar, pero digamos, medio exacto. O sea, no estoy cambiando nada. Así que VRF que es 0,8 por 10,5 dividido 2 más 1. Y esto me da 5 clavado, ¿sí? Entonces está bien para reverlo, asegurarnos que está bien. Entonces puedo llegar a usar este valor y si sé que la corriente no va a estar tan alta o que las pistas las voy a hacer, porque esa es otra cosa. Si yo esta pista que está acá la hago finita, la caída que voy a tener va a ser mayor. Ahora, si le hago una pista bien gruesa, entonces no voy a tener mucha caída y capaz que los 5 volts clavados me sirven igual.
¿sí? O lo que yo estoy por alimentar funciona con 5 volt, pero también funciona con 4,5. Entonces como que estoy holgado, puedo tomarme el lujo de medirlo donde quiera que no me va a afectar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, podemos llegar a usar este valor, ¿sí? De 10K y 1, ¿dónde está? 1,87, ¿sí? Estas dos. Vamos a hacerlo acá, R5 igual 10K. Ahí está. Y R6 1,87. Otra de las cosas que había en la fuente que podemos calcular, ¿dónde está? Siempre es la última ventana. Es estas resistencias que están acá, las que están de enable, R1 y R2, y el slow start, que está definido por un capacitor que agregan ahí. Eso, no sé si estaba más acá arriba. Acá está lo de la resistencia de enable. ¿Cuál es la función que tiene esto? Hacer que la fuente se apague cuando baja de cierto valor, ¿sí? VLO, si se acuerdan, era esto, under voltage lockout. ¿Sí? Lo que hace básicamente es que cuando la tensión baja de cierto valor, se apaga automáticamente, ¿sí? Y acá vemos que dice, bueno, para calcular resistencia, esta, la de arriba, tengo la tensión a la que se prende y la tensión a la que se apaga, dividido 3 microamperes, ¿no? Y acá puede llegar a surgirle la duda a uno, y bueno, ¿por qué dos tensiones? Una a la que se prende y otra a la que se apaga. ¿Por qué no pongo que a los, no sé, 6 volt se prenda y a los 6 volt se apague? ¿Sí? Entonces podríamos, si graficamos esto como una curva, siempre es la última, ahí está. Entonces, por ejemplo, podría, si yo estoy, si está aumentando la tensión hasta llegar a los, no sé, 12 volt de entrada o lo que sea, digo, bueno, si esto es 12, a los 6 volt, cuando llegue a este punto, que se prenda la fuente. Y cuando baja, a los 6 volt, acá se apaga. Entonces, por así decirlo, mi fuente va a estar, acá se prende y acá se apaga, ¿no? Eso tendría lógica dentro de todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hacemos un zoom en este punto? Bueno, yo voy a encontrar que esto es así, ¿no? Que no es tan recto, sino que tiene ruido. Y si vuelvo a hacer otro zoom acá, capaz que yo tengo esto así. Tipo, está subiendo, pero tiene ruido encima. Ruido eléctrico, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a hacer otro zoom acá, yo voy a tener algo así. ¿Sí? O tampoco tiene que ser así tipo senoidal. Puede ser totalmente aleatorio, pero pongo eso porque puede llegar a ser así también. Entonces, si yo tengo mis 6 volt acá, la fuente en este punto se va a prender, pero acá se va a apagar y acá se va a volver a prender. Y después acá ya no baja más, entonces ya va a quedar prendida, ¿sí? Y lo mismo cuando se esté apagando. O sea, yo voy a tener un ruido así raro para cuando se está apagando, mezclado, entonces puedo llegar a tener, acá se apaga, acá se prende, acá se apaga, ¿sí? Se vuelve a prender, se vuelve a apagar, se vuelve a prender, se apaga definitivamente, ¿sí? Entonces, si mi umbral para prenderse y apagarse es el mismo, entonces voy a tener estas oscilaciones al momento de prenderla y apagarla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen dos tensiones. Es más, Una, hay otro problema, me parece, que si por ¿cuál? alguna razón la alimentaras exactamente con la tensión que le configuraste, quedaría permanentemente prendiéndose y apagándose. Claro, también. Si está justo al límite, o sea, nuestra fuente funciona con cualquier valor, es verdad lo que dice. Funciona con cualquier valor entre 6 y 12, o más, 6 y 28. Y con cualquier valor va a funcionar. Entonces yo digo, bueno, si funciona con cualquiera, lo alimento con 6. Y voy a tener, como dijo él, ruido así, en 6 volt. Entonces mi encendido que va a estar acá, va a estar permanentemente, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen dos tensiones. Por ejemplo, podría ser, repitiendo un poco esa curva, que se prenda en 6 y que se apague en 8. Perdón, al revés, que se prenda en 8 y que se apague en 6. Acá tengo mis 12 supuestamente,
y yo voy a tener mi fuente ruidosa hasta que llego a 12, y acá tengo los 8, y acá tengo los 6, ¿no? Entonces, por más que yo tenga ruido acá, y vuelvo a hacer acá un zoom, por más que yo tenga esto así, y paso los 8 por acá, ¿sí? Se prendió la primera vez que pasó de 8, pero no se volvió a apagar, porque para apagarse tiene que haber 6, y los 6 volts capaz que están por acá abajo en este gráfico, ¿sí? Entonces, pasó, se prendió, y hasta que no vuelve, digamos, en bajada, ¿sí? Con el ruido, hasta que no llega a este punto, no se apaga. ¿Se entiende? Entonces tengo como un umbral entre la tensión en la que se enciende y la tensión en la que se va a apagar la fuente. Entonces, si hay un ruido o algo y hace que pase varias veces por el mismo punto, no pasa nada, porque como está lejos uno del otro y digamos, se espera que esta amplitud desde acá hasta acá sí sea más grande que el ruido. ¿Sí? Normalmente el ruido anda en los 20 milivolts, los 10 milivolts, un valor así, o menor. Entonces, si acá yo tengo 100 milivolts, 200 milivolts, bueno, ya estoy más o menos un poco más separado como para que no tenga problemas en el encendido, ¿sí? Entonces, lo que me da el fabricante es, me dice, bueno, yo te voy a dar, vos elegí esta tensión y esta otra, elegíla vos. Y después, en base a eso, elegí las resistencias, ¿sí? Entonces, en la hoja de datos, me voy a ir a la última, ahí está. Me dice, para la primera resistencia, elegí la tensión de inicio y la tensión de final. Y dividirlo por 3 microamperes porque debe ser lo que consume este pin o algo similar. Bueno, haz esta cuenta. Y después, en base a esto, vas a tener R1. Y después que tenés R1, haces esta otra cuenta para sacar R2. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos algún dato más que dice B de enable, ¿sí? Es la tensión en el pin. Dice que la tensión de enable de umbral de ese pin es 1,25 volt, que lo necesitamos para estas cuentas, ¿sí? Entonces vamos a poner también valores que no nos van a complicar con la resistencia ni con las cuentas. Bueno, ahora no. Ahí está. Entonces, volviendo, tendría que poner acá, esto lo vamos a poner en esta ventana, así no nos complicamos tanto. Y esto también. Ahí está. Entonces acá para R de enable, voy a copiar en el cuaderno mientras. R enable 1 es B start. Sé que no lo están viendo, pero lo estoy copiando así. Stop sobre 3 microamperes. Y R enable 2 es igual a B enable sobre B start menos B enable sobre R enable 1 más 1 microampere. Listo, así. Ahora vamos a hacer las cuentas. Entonces, me dicen que B enable es 1,25 volt, ¿sí? Y yo voy a imponer dos tensiones para que se prenda y se apague esta fuente. Que se prenda con 6,8 volt, ¿sí? Y que se apague con 6,5. ¿Sí? Entonces, esas dos curvas que veíamos recién, una está en 6,8 volt y la otra está un poco más abajo en 6,5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería R de enable 1? Profe, una duda. Sí. ¿No queríamos en la salida 5 volts? ¿Por qué 6,8 y 6,5? Porque esto es la entrada, no la salida. Vos en la entrada Ok, de la ok. fuente. Mirá, claro, no es que se va a apagar cuando en la salida yo tenga 6 volts, sino cuando yo tenga en la entrada. Acuérdense que esto era una fuente en la que yo le podía poner en la entrada, en BIN, le podía poner hasta 28. ¿Sí? Claro. Entonces la fuente esta va a sacar 5 volts, por más que yo le dé 8, 10, 12, 18, 20, 24 y hasta 28 volts. Después va a haber otra limitante por otro lado, pero el circuito integrado me permite hacer eso. Entonces yo quiero que funcione con cualquier voltaje, pero cuando ya está muy abajo, quiero que se apague. ¿Se entiende? O sea, si no, Perfecto, sí, sí. por ejemplo, si mi tensión de entrada fuese 5, después de toda la regulación y demás, no vas a tener 5 a la salida. ¿Sí? Porque no es perfecta la fuente. Entonces no llega digamos, no llegas a cumplir con lo que querés a la salida. Entonces cuando yo ya sé que estoy muy cerca del valor de entrada, la apago y listo. Me evito problemas.
cuido lo que es la carga en sí. ¿Se entendió? Claro, claro, perfecto. Bien. Sí, sí. Entonces acá, volviendo a las cuentas, quiero que se prenda cuando tenga al menos 6,8 volt y se apague con 6,5. ¿Sí? Dividido 3 microamperes. Esto me lo da directamente el fabricante, así que no me preocupo mucho por las cuentas, digamos por la fórmula, la uso directamente. Y esto me da 6.8 menos 6.5 dividido 3 por 10 a la menos 3, a la menos 6. 100K. ¿Sí? 100K. Ahí tengo R enable 1. Fíjense que si en lugar de 6,8 y 6,5 fuera 5,8 y 5,5, esta cuenta me da lo mismo. ¿Sí? Es 100K. Y después para lo que va a variar es la otra cuenta. ¿Sí? Entonces para R enable 2, digamos, la resistencia de esta sería igual con una diferencia de 300 milivolts. Cambia el valor de la segunda según la tensión que yo quiero que prenda y apague. Acá tenemos B enable, que es 1,25 volt. Sí, es este valor. B start es 6,8 volt. B enable de vuelta es 1,25. Y R enable 100K. Más 1 microampere. Entonces esto me da 1,25 sobre, de vuelta fracción, 6.8 menos 1.25 sobre 100K más 1 microampere. 1 por 10 a la menos 6. 22.123 ohms. ¿Qué valor tenemos nominal ahí cerquita de este? 22K. 22K, exactamente. Entonces ponemos R enable 1, 100K. R de enable 2 igual 22K. Y ahí ya tenemos estas dos resistencias también. ¿Ok? Para el caso de otra cosa que podemos llegar a calcular acá, es acá que está cerquita, es el slow start, ¿sí? Se puede programar la velocidad a la que yo quiero que inicie usando el pin slow start, ¿sí? Que era uno de los que estaba acá en el grafiquito de la fuente del principio. Tengo este capacitor que está acá en slow start, este CSS, y con eso puedo calcular la velocidad a la que va a arrancar la fuente. Esto creo que lo había comentado en la clase pasada, pero cuando yo estoy prendiendo una fuente, yo puedo, digamos, darle abruptamente en la tensión de entrada, pueden ser 12, 18, 20 volts, lo que sea, puedo dárselos abruptamente, ¿sí? Y abruptamente puedo prender la fuente a la salida, ¿sí? Digo, bueno, cuando llega esto, listo, arranca con todo 5 volts, perfecto. O puedo hacerlo más suave, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que yo estoy cargando con mi salida no sufra, ¿sí? ¿Puedo hacer algo para no sufrir con esto? Sí, puedo también hacer algo, pero no lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a agregar. Pero podríamos agregar una resistencia en la entrada de muy bajo valor para evitar que esto suceda tan rápido. Y limitar la corriente inicial de entrada. Pero en nuestro caso no lo vamos a hacer, no le vamos a dar relevancia a eso, pero sí a este que es simplemente hacer una cuenta rápida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite este integrado? Que este tiempo en el que tarda en encender sea variable, ¿sí? Entre 1 y 10 milisegundos. El valor de este capacitor no debe exceder los 27 nanofaradios. O sea que como máximo va a ser de 27 nanos y de ahí para abajo, ¿sí? Y ahí vemos qué valor usar. Y lo que, digamos, no nos vamos a buscar, podemos calcular, vamos a hacer eso, vamos a calcular el valor que usan en el circuito de muestra, ¿sí? Acá usan 10 nanos, 10 nanofaradios. Entonces, bueno, vamos a sacar la cuenta a ver cuánto representa eso, ¿sí?
Fíjense acá está la fórmula completa. Y ya me dice en qué unidades va a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo respeto eso y pongo esto directamente en nanofaradios, el VRF en volt y la corriente en microamper, directamente me va a devolver milisegundos, ¿sí? Entonces podría por ejemplo, decía TSS en milisegundos igual CSS en nanofaradios por VRF en volt y ISS en microamper, ¿sí? Entonces, para el caso de 10 nano, pero se va a romper la punta de esto. 10 nanofaradios, directamente no pongo 10 por VRF, 0,8 volt y 2 microamper, que era la corriente especificada por el fabricante también. Y esto me da también sin el microamper, ¿no? Solo 10 por 0,8 por 2, sobre 2, ¿sí? 4 milisegundos, ¿sí? O sea que la rampa esta que estábamos viendo antes, ¿sí? Esa rampa que venía así, esto va a durar 4 milisegundos. Y acá es medio lineal, ¿sí? Directamente yo le pongo uno de, por ejemplo, 22 milifaradios y como es el doble, va a estar más o menos en 8 y algo, ¿sí? Entonces, en vez de ponerle de 10 nanofaradios, podría ponerle de 22, que es otro valor nominal, ¿sí? 22 nanofaradios me da 8,8, ¿sí? Y 27 va a estar un poquitito más de 10, creo. Sí, 10,8. Ese sería el valor tope, ¿sí? Entonces podemos usar el que da el fabricante, 4 milisegundos. Igual 4 milisegundos nos ponemos a pensar, es muy bajo el valor, ¿no? Pero bueno, para la fuente se ve que no es tan bajo. Así que podemos usar un valor que venga por defecto o utilizar uno de estos de 10 nanos. O el de 22 o el valor que querramos para hacerlo más lento. ¿Sí? Bien. Entonces con eso ya podríamos dibujar la fuente. Estos son valores que da acá y que son fáciles de calcular, que no nos tenemos que complicar mucho con las cuentas, que no es necesario tener un super conocimiento de cómo funciona la fuente switching y demás, ¿sí? Después, para los demás valores, capacitor en la entrada, ya empieza a haber corriente de Ripple, resistencia equivalente serie máxima del capacitor, frecuencias de switcheo y delta de corriente, ya son más complicadas las ecuaciones. Y hay que entender un poco más cómo funciona la fuente, cómo funciona todo esto, ¿sí? Fíjense que ahí aparecen constantes. Se empieza a complicar, ¿sí? Entonces no vamos a usar corriente. Esto es corriente pico en el inductor, corriente RMS en el inductor. Esto es pico a pico, esto es pico, ¿sí? Entonces, nada, acá ya no nos vamos a meter. Vamos a usar valores que yo les voy a pasar y nada más, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había dicho el ciclo de actividad de una señal? Cuando teníamos una señal cuadrada, no me acuerdo si fue en este curso, en uno de los cursos lo di, en el otro no me acuerdo en cuál. Esto es T-on y esto es T-off. Y de punta a punta es T, que es el periodo, ¿sí? Y aparece un parámetro que se llama delta o D, que es el ciclo de actividad. Duty cycle, ¿sí? Y se calcula como T-on sobre T, ¿sí? O T-on sobre T-on más T-off, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, fíjense que si la señal está chiquitita, digamos, si tengo algo parecido a esto, T-on es chico. Perdón, el ciclo de actividad es chico. Y si esto fuese grande, al revés, T-on es grande, ¿sí? Entonces, siempre T-on, si estoy justo a mitad de camino, T-on va a ser del 50%, el ciclo de actividad va a ser del 50%. Cuando estoy muy acá, el ciclo de actividad va a ser bajo, de 0,2 o un valor así.
Y cuando estoy en este otro caso, el ciclo de actividad va a ser del 80 o 90%. Bueno, eso también aparece en las cuentas y empieza a ser relevante en algunas situaciones. Esto es la resistencia equivalente serie del capacitor o del inductor, no sé bien qué está calculando acá. Entonces, nada, empiezan a aparecer muchas cosas que no lo vamos a ver. Esto peor todavía, esto tiene que ver con la ganancia del lazo cerrado de la fuente, ¿sí? Entonces ahí se empiezan a complicar mucho las cuentas. Entonces de esto ya, estos son los valores de resistencia para calcular los ceros de la transferencia. Cuando ven ceros y polos en señales y sistemas, bueno, esto es el cero generado por el capacitor o el polo generado por el capacitor y la resistencia que genera el cero. Y cómo calcularlo para meterlos a una determinada frecuencia. La frecuencia del cero o la frecuencia del polo. Así es rápido se los digo, porque esto lo van a ver muy en profundidad a partir de señales y sistemas, en teoría de circuitos 2, en sistemas de control, en varias. Pero alguno ya debe estar cursando y debe estar diciendo, ¿para qué me están enseñando esto? Bueno, sepan que se usa, ¿sí? Para algo tan simple como una fuente. Y bueno, y nada más, siguen los cálculos y cosas para hacer, pero no lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es dibujar el circuito propuesto, que es este. En realidad vamos a hacer alguna modificación. Estos valores también se los vamos a dar directamente y nada, con alguna otra modificación. Pero básicamente va a ser este. ¿Sí? Entonces, ahora sí, pasamos al KiCad. Ya tenemos estos componentes, tenemos todo, así que vamos a pasar al KiCad y empezar a dibujar. ¿Sí? Espérenme que quiero cerrar todo esto y empezar de cero. Esto lo quiero cerrar. Esto también. Esto lo voy a borrar. Ahí está. Ahora sí. No sé si lo hicieron. Vamos a hacer esto también de nuevo. Pero vamos aquí a poner nuevo proyecto, ¿sí? Y acá en nuevo proyecto van a crear una carpeta que se llame TP2 o fuente switching o similar. ¿Sí? Yo lo voy a borrar esto en mi carpeta. Esto voy a borrar. Ahí está. Entonces lo único que tengo ahora es una carpeta que se llama TP2 jueves. Dentro de TP2 jueves, ahí le ponemos el nombre al proyecto, ¿sí? Que puede ser también TP2 o TP2 o fuente switching o fuente o TPS también, TPS 54331, porque es una fuente basado en este integrado. Y acuérdense que acá me va a crear una carpeta con este nombre, ¿sí? Pongo guardar y ahí en esa carpeta, en el escritorio TP2, me creó una carpeta, ¿sí? Ahí está, me creó una carpeta con el proyecto, acá, el proyecto, el esquemático y el PCB todo en blanco, ¿sí? Y ahora sí, estamos acá, voy al esquemático. Y en el esquemático agrego un componente, ¿sí? Agrego, y acá es donde vamos a empezar a ver algo nuevo. Busco acá TPS, esto sí creo que lo hicimos en la clase pasada, 54331. Y el circuito no está, ¿sí? No está el símbolo que corresponde. ¿Qué significa esto? Que lo tenemos que dibujar. Y esto también es importante porque hay muchas cosas que no van a estar en nuestros circuitos. Entonces, tenemos que aprender a dibujar símbolos y a ver qué recaudos deberíamos tener, ¿sí? Entonces, acá también tenemos esta opción, crear, borrar y editar símbolos. Vamos acá a este punto y ahí nos abre esta otra ventana que es el editor de símbolos, ¿sí? En el editor de símbolos vamos a tener acá todas las librerías que tiene KiCad instaladas. Y acá podemos encontrar la resistencia, el capacitor y demás que estaba creo que en device. Acá aparece un capacitor común, hago doble clic para abrirlo. O capacitor polarizado. ¿Sí? Aparecen todos acá, ¿sí? Sí, puedo cerrar esta librería, abro otra, por ejemplo,
en timers, también nos puede llegar a servir de ejemplo, buscar algo que ya esté hecho para tener de referencia. Timers, acá debería estar el LM555. NE555 también es similar. Entonces acá podemos llegar a ver algún detalle, de, bueno, cómo hicieron tal cosa, cómo hicieron tal otra, acá ya está la información cargada y demás, como para saber cómo hicieron algo en particular. Pero nosotros lo que vamos a hacer es crear una nueva librería acá. ¿Sí? Nuestra librería de nuestro TP2. Podríamos, por ejemplo, editar esta y agregar acá un integrado. Sí, claro, voy a File, New Symbol y lo agrego ahí. Pero ¿qué pasa? Esta librería está ¿dónde? En la computadora de ustedes. No es parte del proyecto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es agregar un símbolo, una librería nuestra, del proyecto. ¿Sí? New Library. Acá me pregunta si es global o desde el proyecto. Lo mismo, si es global va a quedar grabada en la computadora de ustedes y la van a ver desde cualquier proyecto nuevo que hagan. Y si es del proyecto, esto para lo de global puede llegar a servir, no sé, por ejemplo, para los logotipos que van a estar en todas las placas. ¿Sí? O si están trabajando en una empresa y todos tienen que trabajar con la misma, bueno, es muy probable que sea global para que todos usen la misma. Pero bueno, no es el caso, ¿sí? Entonces, para lo mejor, para que esté todo autocontenido dentro del mismo proyecto, es agregarla solo al proyecto. ¿Sí? Pongo aceptar. Acá me pregunta cómo la voy a llamar. Y acá lo que voy a hacer en la carpeta donde está el proyecto es crear una nueva carpeta que se llame Libraries. Así como antes habíamos creado una que se llamaba Footprints, ahora vamos a crear una que se llama Libraries. ¿Sí? Preferentemente, o mejor, hacerlo en minúscula siempre. Y acá como nombre de la librería le podemos poner lo que nosotros querramos. Nueva librería, New Library o TP2. No le pondría TPS 54331 porque puede que le agregue más cosas, no solo un símbolo. ¿Sí? Entonces le vamos a poner TP2. ¿Sí? Pongo guardar y ya la creó. ¿Sí? Ahora acá sobre la izquierda tengo una que se llama TP2. ¿Sí? No tiene descripción, no tiene nada en este caso. Ah, estaba ahí la descripción. De alguna forma se la podemos llegar a agregar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a poner ahora un nuevo símbolo, fíjense de tener seleccionado TP2. Porque si yo pongo acá File, New Symbol, lo va a agregar a la librería que yo tengo acá seleccionada. Si yo tengo seleccionada transformadores, me la va a agregar acá el símbolo que yo creé. ¿Sí? Cambio, selecciono TP2 y pongo New Symbol. ¿Sí? File, New Symbol. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden, acá en el symbol name, acá ponemos TPS 54331, que ya es el nombre del componente en este caso. ¿Sí? Derivado de algún con otro componente, no, eso lo dejamos en blanco. Default Reference Designator es el valor por defecto que va a tener el designador de referencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto el designador de referencia? Podría ser una R o podría ser una U, una C, lo que fuese, ¿sí? Y espérenme que estoy teniendo problemitas con... Tengo un archivo abierto en otra computadora que tengo acá de referencia y se me está recolgando la otra computadora. Bueno. Y acá me pregunto si esto que está así como marcado acá, no tocamos ninguno, ¿sí? Acá hay estos tres últimos pueden ser relevantes cuando ustedes quieran hacer algo en particular. Por ejemplo, este dice excluir de la lista de materiales del esquemático, ¿sí? Si yo tildo acá, cuando agregue este componente, lo va a excluir de la lista de componentes. Entonces, ¿para qué podría servir algo que yo quiero sacar de la lista de componentes? ¿Alguien que si se le ocurre algo? ¿Qué creen ustedes?
¿Precisa lo que fabricás vos o no? No, porque No, vos también no, querrías no. tenerlo. porque hay cosas que no tiene sentido, que tipo, no sé, un tornillo o un agujero que vos te definís Ahí está. Un en la plaqueta agujero, no por tiene ejemplo. sentido que salga en el BOM. Exactamente, para ese tipo de cosas. Por ejemplo, un agujero, ¿sí? Yo no voy a ir a comprar agujeros. Eso lo hace el taladro y ya está. No necesito que tener una lista de componentes. No es algo que voy a ir a comprar. Otra cosa que podría ser que agregar así es, por ejemplo, un logotipo. Que yo quiero agregarlo para que me quede también en el esquemático y después, vieron que cuando hicimos en el PCB agregamos los logotipos, había un chequeo digamos, un chequeo de errores y me decía, este footprint no tiene componente. Bueno, si yo quiero sacar eso, tengo que agregar un símbolo acá, en el esquemático. ¿Y cómo puedo hacerlo? Y bueno, le pongo logotipo, ¿sí? Y le pongo acá excluir de la lista de componentes, ¿sí? Y lo puedo sacar y ya está. Y después otra puede ser excluir de la placa. Bueno, ahí también puedo llegar a tener algo que necesito excluir de la placa. Por ejemplo, un accesorio para montaje, ¿sí? Por ejemplo, yo agrego un circuito integrado que va con un disipador. Bueno, el disipador yo también puedo llegar a decir, bueno, acá en vez de poner esto pongo disipador. Pero después me va a requerir un componente para el PCB. Entonces le digo, no, sacalo de la placa, no lo pongas. Porque no tiene digamos, algo para poner en la placa, ¿sí? O, por ejemplo, vamos a ver algo que vamos a usar acá también, algo que se llama light pipe, ¿sí? Como vendría a ser como tubito de luz. Que es algo que se pone arriba de los LEDs, ¿sí? Se pone arriba de los LEDs para que conduzca la luz. Para sacarlo al gabinete, ¿sí? Por ejemplo, acá, Optic Light Pipe es un pedacito de plástico. Acá está. Que yo pongo arriba del LED. Entonces, ¿qué hago? Hago un símbolo, ¿sí? Para esto, hago un símbolo y le marco que no lo agregue en la placa, porque no tiene parte física en la placa, pero lo quiero tener en la lista de materiales. Entonces lo agrego y le pongo exclude from board, ¿sí? Para eso están estos pines. Y crear como símbolo de power, eso lo vamos a ver después, pero los símbolos de power son los de GND y BSC. Yo puedo crear un símbolo que sea, por ejemplo, no sé, yo tengo 12 volt, 5 volt, 7 volt, pero mi fuente tiene 19,5. Y no está 19,5 en la lista de símbolos de Kika. Bueno, entonces lo creo yo acá, 19,5 volt. Le digo que es un símbolo de power y ya está. Sí, bueno, es para ese tipo de cosas lo del power, ¿sí? Bien. Bueno, y lo demás no tocamos nada, no vamos a cambiar nada de lo que está acá. Como con las opciones por defecto como viene, ya está. Después dice número de unidades por paquete, dice esto acá. Esto tiene que ver con, por ejemplo, símbolos como, esto lo voy a cerrar y después lo abrimos vuelta, con compuertas. A ver si encuentro alguno, no me acuerdo cómo están las compuertas acá. Lógica, no, programable, tampoco. O más fácil, 74 LS, como 74. A ver, ¿cómo estaba esto para...? Acá está. Por ejemplo, en este circuito tengo unidad A, unidad B, fíjense que cambian los números de los pines, ¿sí? Y las comporta. Y unidad C, ¿sí? Tiene acá la alimentación, fíjense que tiene 14 pines, tiene al menos. Acá en el B tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tengo las demás. 1, 8, 12, 13, 9, 10 y 11. O sea, es un integrado que tiene 14 pines y simbólicamente le conviene dibujarlo así. O podría ser un LN, a ver si está, LM324. Que son 2 operacionales. O bueno, me parece que eran más de 2. Está, 4 amplificadores operacionales en el mismo integrado, ¿sí? Entonces también lo separan en distintas partes porque yo quiero el amplificador por separado de lo demás, no lo quiero todo junto. Bueno, entonces para eso es que hay distinta cantidad de unidades para cada
componente, que puedo elegir la cantidad de unidades. ¿Sí? TP2, File, New Symbol y ISIN. TPS 54331. 331, ahí está. Entonces, esto de acá de cantidad de componentes no lo toco, lo dejo en 1 y los tildes como por defecto. ¿Sí? Ahí está nuestro TP. Inicialmente muevo estos textos que están... Esto tenía seleccionada la ventana incorrecta. Ahí está. Ahí ya me marca inclusive que ya lo tengo acá. Muevo esto con la M, muevo este texto acá para que no me moleste y ahora puedo dibujar tranquilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Agregar los pines y todo lo que necesita el 54331. Me voy a fijar en la hoja de datos. ¿Sí? Y acá tengo en la primera hoja, ¿se acuerdan? O en la segunda. Acá. Todos los pines, ¿sí? Del 1 al 9. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos los pines. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacerlo de dos formas. Vamos a usar la segunda porque es más fácil. Pero yo agrego un pin. Acá. Acá es donde yo agrego los 9 pines. Agrego uno con la P. Hago un clic y me agrega el primer pin. Entonces pongo el número del pin. Es el 1. Perdón, el nombre, no el número. El nombre es boot. Acá me lo da. Boot. ¿Sí? Bueno, entonces le pongo boot. Número de pin, 1. ¿De qué tipo es? ¿Es entrada? Bueno, me fijo en la hoja de datos. Dice que es de salida. Listo. Entonces, output. Después, graphic line. Esto ya es más, si le quiero agregar algún detalle específico de si es un clock y demás, lo pongo como line nomás. Eso no lo tocamos. Orientación right o left es porque si lo quiero para arriba o para abajo, eso lo puedo girar después, no hay problema. Y acá hay alguna alternativa para agregar que no lo vamos a usar. Y nada más. Así como está, le doy a aceptar. Y ahí ya agrego el primero. ¿Sí? Y ahora agrego el segundo. Y así sucesivamente con los demás. ¿Sí? Esta es una manera de agregar los pines. Otra es agrego y agrego el 1, solo el 1, pin number 1, aceptar. Y lo agrego y ya está. Y así como está, ven que yo tengo el lapicito todavía. Ahí elegido, toco insert. Me paro arriba y toco insert. ¿Sí? Ven que agregó el 2, yo no toqué nada, salió el 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí tengo todos. Los 9 que voy a necesitar. Y de vuelta, me voy al primero, edito acá con la E y pongo boot. Y estoy más o menos en la misma que antes, ¿no? Boot. Y acá era de salida, ¿estaba bien eso? Y le doy a aceptar. Y me voy al siguiente y lo edito y me voy fijando lo que decía la tabla. Podría ser también. Pero tengo acá una opción más, que es esta, que dice demostrar tabla de pines para edición así en masa, digamos. ¿No? Y acá tengo todos. Entonces puedo editar la descripción de todos sin cerrar nada y sin abrir ventanas ni nada. Entonces esta es la más práctica. ¿Sí? Sobre todo cuando son muchos pines, es muy práctico esto. Entonces puedo tener esto acá, me traigo el navegador a una ventana al lado, ¿sí? No sé por qué no me está dejando poner esto de poner en primer plano, que es algo que Linux nunca tiene problema, pero se ve que el Chrome hace algo raro con las ventanas y no me deja ponerlo como en primer plano. Así que lo voy a poner así acá y lo que voy a hacer es achicar esta. Ahí está. Esta la dejo chiquitita y ahí está. Ahí tengo todos los pines. Entonces acá directamente para el 2 es bein, para el 3 enable, 4 ss y fíjense que en un ratito vsense lo hacemos comp gnd ph y powerpad. El de powerpad no lo voy a poner powerpad porque eso es como lo llama Texas Instrument. No es el nombre genérico que se le suele llamar a este tipo de pads. Le vamos a poner EP. EP, no escriban esto, viene de Exposed Pad. ¿Sí? Es como se le suele llamar a ese tipo de pad. El que está al pad central. ¿Vieron este que está acá a la derecha? Este de acá se le suele llamar Exposed Pad. ¿Sí? Entonces le vamos a poner EP.
Nada más. Y respecto a si es output, input o demás, le vamos a poner lo que dice acá. Bin es input. Input. Y tenemos, para el caso de bin, tenemos la opción de power input. ¿Sí? Es una alimentación lo que necesita esto. Y el de GND también es power input. ¿Sí? Si bien GND no dice nada ahí, es la entrada de la alimentación de este circuito. Y yo necesito que esté alimentado este circuito. Y se alimenta a través de esos pines. Si bien acá GND no lo menciona como power o como input o nada, se lo suele colocar así. Y lo demás, bueno, enable, lo que diga ahí, enable es input. Ahí está. Capaz no dice nada porque el GND es común tanto a la entrada como a la salida. Sí, podría ser también. Puede ser. De hecho, sabes que ahora no me acuerdo si no. Lo vamos a dejar así, después vemos. Ahora no me acuerdo porque no lo dibujé últimamente a este, pero no sé si inclusive nos puede llegar a traer algún problema después. Pero lo vamos a dejar así y si es el caso lo arreglamos. Bsense es una entrada, comp, pero buen detalle, puede ser por eso tranquilamente, pues común tanto la entrada como la salida. pH es salida, output. Y EP no dice nada, lo podemos poner como pasivo también. Cuando no dice nada, podemos poner como pasivo. No es ni entrada ni salida, lo podemos dejar ahí como pasivo. ¿Sí? Entonces no. Profe, igual- comp no es output. Comp, sí, gracias, no se me pasó. Gracias. Igual es preferible sí ponerlo como power input porque con power output, acordate de tener lo Sí, lo lo del del power flag. flag. Sí, sí, sí. Exacto. No, igual si era las dos cosas, lo ideal sería ponerlo como pasivo. Para no tener ese tipo de problema. Claro. Gracias, Fran. Y ahí está. Podemos poner agrupar por nombre cuando hay algo que se repite, ¿sí? Porque a veces en un circuito integrado por ejemplo, de un microcontrolador tenemos varias pines para la alimentación. Entonces puedo poner acá GND y que me lo agrupe. Entonces me lo va a agrupar. El 7 y el 9 es de GND. Entonces puedo llegar a facilitar la edición o la verificación. Pues si tengo 60 pines, andar mirándolos todos, ya si los veo agrupados me ayuda un poco a la edición. ¿Sí? Pongo aceptar y ahí ya tengo todos. ¿Sí? A ver si se recuperó esto y me queda bien como yo quiero esto. Denme un segundito. Profe, Sí. no sé si es porque estoy en Windows, pero todos mis pines, quizás es una boludez, pero no tienen los circulitos que los tuyos tienen a la izquierda. ¿Este? Sí. No lo sé, deberían estar, pero si no te los muestra tampoco te tenés que guiar. O sea, yo sé que ahí se va a conectar el cablecito de la pista después. Entonces cuando yo dibuje el rectángulo que tengo que dibujar acá para el componente, no tengo duda de qué lado lo tengo que colocar. ¿No me está dibujando esto? También puede ser por el zoom, me parece. Si te acercas un poco, me parece que se ve. Ah, puede ser eso, ¿eh? Si, puede llegar a depender de la resolución del monitor de cada uno también. Yo también estoy en Windows y no me aparece igual. Ah, bueno, entonces Yo debe estoy en ser Linux y general. tampoco me aparece. ¿En Linux? Sí, en Linux no me aparece tampoco. Bueno, deberían Confirmo. aparecerte. A mí en Windows tampoco me aparece. Deberían verlo, ¿eh? Porque no... Bueno. No sé si tiene un tilde para eso. La verdad que no recuerdo haberlo visto. Bueno, igual no es muy relevante. El asunto es que vean el pin. No pasa nada. Ahora lo que hacemos es un recuadrito como para meter todo y empezar a acomodarlo ahí para que quede bien ordenado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un recuadro que tenga más o menos para que después nos entre bien. O sea, este tipo de símbolos no tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo dibujó el fabricante? Así, bueno, lo voy a dibujar exactamente igual como lo dibujó el fabricante. Porque capaz que la disposición que usó no es cómoda, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo BIN, que es la entrada del lado derecho al lado de la salida. Y los circuitos en general se leen de derecha a izquierda. Entonces BIN lo voy a poner del lado derecho para que sea más cómodo para leer. O imagínense que GND me lo dibujó arriba y tiene que ir para abajo. Bueno, entonces lo acomodo como me conviene a mí para mi circuito, ¿sí?
Entonces, vamos a hacer un recuadro acá. Y, otra cosa, antes de empezar a acomodar, porque eso también después ya trae problemas. Vamos a ir a grilla, ¿sí? File, perdón, Edit, pero tampoco está en Edit. Acá, Grid Properties. Y la grilla la vamos a poner en 100 mils, ¿sí? Current Grid dice 50, vamos a ponerlo en 100. Porque si lo ponemos en un valor menor o digamos, un valor chico, después cuando quieran poner pistas en el KiCad no les va a dejar. Entonces ponemos acá en 100 mils y ahí no vamos a tener problema. ¿Sí? Acepto y ahora empezamos a mover los pines. De hecho, ahí está, ahí lo movió. Vamos a, un segundito, a ponerlo esto de manera que nos quede bien prolijo después. Vamos a tratar de hacer un recuadro que arranque acá en el 4.4. A ver, esto está, voy a pasar a mils. De vuelta y ahí está. Ven que está abajo en X en Y, acá abajo, en donde dice X e Y. Ven que dice 400, 400. Bueno, más o menos ahí voy a empezar. Me voy hasta el 400 de vuelta. Y después para abajo me voy a ir un poco más, hasta el 700 más o menos, por ahí. Algo así, tampoco tiene que ser exacto, pero algo parecido a esto. ¿Sí? El 9 al final lo dejé como GND, no lo puse como EP. Vuelvo a ponerlo como EP. ¿Sí? Y ahora sí, empezamos a poner Bin, que va a estar a la entrada, lo puedo poner por acá arriba. Fíjense que el nombre que dice Bin queda adentro del recuadro, porque como no tienen el redondelito, pueden confundirse con eso, que lo quieren que lo pongan así. ¿Sí? Para eso sirve el circulito en este momento, para saber cuál es la parte de afuera. Ponen Bin. Y acá ponemos el Enable, lo vamos a poner en 1, 2, 3 lugares. Profe, Sí. ¿de cuánto dijo que era el recuadro? El rectángulo. Yo lo dibujé desde, fíjate que acá en XY, en la acá abajo, dice 400, menos 400, menos 400. Sí, Y me voy para abajo hasta 400, 700. perfecto. Gracias. Lo pueden hacer distinto y, por ejemplo, yo sé que con esta distancia, pues después vengo acá y pongo una resistencia y entra justo. No me va a quedar más largo que el enable y después tengo que torcer la pista. Para eso, más que nada, lo pongo así, de esta forma. Que también pueden editarlo después, no pasa nada. Después dicen, no me gustó cómo quedó, lo voy a arreglar. Bueno, lo arreglan después. Acá ponemos SS. Que de hecho no estoy seguro de que esto me vaya a quedar bien, pero de último después lo modificamos. Eso puede pasar y les va a pasar muchas veces. Ahí ponemos el DPH, el que dice boot después. También a la misma altura que el enable. Y un poco más abajo, vsense. Por ahí. Comp también. Ese puede estar pegado. Y los dos juntos de GND. Y Exposed Pad. ¿Sí? Podría estar del centro, uno para un lado y el otro para el otro. Esto, a ver si está. Sí, no me los dejó a 50 cada uno. Ahí está, 100 y 100. Ahí está. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestro símbolo. Con los 8 pines, ahora podemos volver a acomodar esto. Acá, igual esto después es anecdótico porque cuando lo dibujo me lo vuelve a acomodar, así que. Puedo editar el recuadro, porque fíjense que siempre tenemos los integrados, nunca son blancos, siempre tienen algún relleno, son amarillitos normalmente. Entonces puedo editarlo, a ver, acá dice rellenar el cuerpo con un color. A ver, ahí está, la tercera opción era rellenar el cuerpo con el color de fondo, ¿sí? Con un color de fondo. Lo pongo a aceptar.
y ahí me dibujó me puso el relleno de amarillo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué más? Espérenme que a ver si me estoy olvidando algo. Acá ya podríamos definir el footprint, lo podemos definir después. Acá, digamos, el footprint podría ser distinto, porque acá tengo un footprint de 9 pines, podría ser de 8. ¿Sí? También puedo ya definir la hoja de datos, también lo puedo definir después, no necesito ponerlo ahora. En la parte de descripción acá de PS, lo que está bueno poner es una descripción básica. Entonces a veces decimos, ¿pero qué le pongo como descripción básica? Bueno, si no nos acordamos, lo podemos sacar de acá. Busco lo que dice en DigiKey como descripción básica. Sí, porque a veces para este podríamos poner regulador, switching y tipo book y ya está. Bueno, pero si no nos acordamos de la descripción, podemos poner esto. ¿Sí? Ese valor que está ahí. Sí, que es esto de acá. Podemos poner esto o una descripción un poquito más detallada. ¿Sí? Este otro. Entonces le podemos poner algo de eso, alguna descripción, algo, como para que tenga, ¿sí? Y listo. Y el encapsulado no lo pongo para ajustarlo a cualquiera de los dos. El que tiene icono, el que tiene sin, podría ser. Y después de los demás no tocamos nada. Y ahí ya está, podemos poner aceptar. Inclusive vieron los campos que agregábamos de Manufacturer, DigiKey, Mouser, todo eso lo podremos agregar acá también. Entonces siempre que agreguemos ese componente ya lo va a tener. Podría ser otra opción también. Y ahí le doy a aceptar. Acá tiene una opción de chequear. Esto me suena que, bueno, no tiene mucho chequeo que digamos. Profe, Entonces, sí. Disculpa, ¿cómo pusiste el color amarillo? Me perdí ahí. Agarrás espera que lo dibujo de vuelta. Si te paras acá en el medio no hace nada, no encontrás nada. Tenés que pararte justo en el borde. Botón derecho. Propiedades. Y acá marcás la tercera opción. Joya. Y le das aceptar y ahí ya ahí te queda. está. Perfecto, gracias. De nada. Y ahí fíjense que están los dos con asterisco. Esto es porque todavía no grabamos. Ahí donde yo grabo, ya se me va el color ese. ¿Sí? ¿Qué tamaño tenía ese recuadro? Arranco fíjate en la posición acá. Arranco en 400, menos 400, menos 400, hasta 400 y 700. Pero puede ser un poquito más chico y no tiene por qué ser exactamente así. No se preocupen si no les queda igual. Bien. Y ahora ya está. Ya estamos listos como para... Esto de lo de Symbol Checker, no me acuerdo sinceramente qué testea porque nunca me sirvió para mucho. Creo que lo único que testea es que no tenga número de pin repetido. Pero lo demás me parece que no. Sí, acá me dice que tiene un pin repetido, duplicado. Pero no, creo que no testea más que eso. Y ya estamos, me parece. Ya está. Esto podemos cerrarlo ya. Y volver a el esquemático. ¿Sí? Acá pongo place, agregar símbolo. Y buscamos TPS 54331. Y ahí nos aparece. ¿Sí? Doble clic y lo agrego a mi circuito. ¿Está? Ahora cuando yo agrego esto, cuando yo agregue una resistencia, esto creo que Profe, sí. una consulta. Ahora, por ejemplo, nosotros hicimos como que diseñamos como el esquemático de este componente, ¿no? Claro. Nosotros si agarramos y ya lo ponemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 30 archivos ya con esto y modificamos el footprint, ¿se modifica automáticamente en el esquemático o tenemos que sacarlo y volverlo a poner? No se modifica automáticamente porque por una cuestión de seguridad, básicamente. O sea, vos imaginate que viene alguien de afuera y edita el símbolo. Y vos entras a tu esquemático y te cambió. Pero yo no lo cambié, eso lo cambió otro. Entonces, para evitar eso, tengo que actualizarlo yo. Tiene una opción por acá, Update Symbol,
en donde yo fuerzo a que eso se actualice. ¿Sí? Y entonces recién ahí se va a actualizar. Por ejemplo, no sé, querés que este bcomp esté en un lugar más abajo, no ahí. Y yo tengo guardado mi esquemático. Yo voy y edito el símbolo, ¿sí? ¿Dónde está? TP2, símbolo. Digo, bueno, esto quiero que esté más abajo. En vez de estar acá, quiero que esté acá. Y guardo. Cierro. Y ahí no lo actualizó. Está igual. Toco botón derecho, actualizar componente. Y ahí me da opciones, qué quiero cambiar, si quiero, qué quiero mantener y demás. Pongo actualizar símbolo seleccionado, update, ¿sí? Y ahí me lo trajo actualizado. ¿Sí? Una forma de sí que te lo actualice en el momento es editar acá. Edito, o voy a las propiedades y voy al acá, editar símbolo. ¿Sí? Y si voy acá, cuando salgo sí me lo actualiza. ¿Ves? Inclusive, fíjate, editar el símbolo U desde el esquemático se actualizará solo el esquemático. ¿Sí? O sea que puede que la librería no me la actualice. Eso me parece que es nuevo en esta versión. Vamos a probar. Grabo y vuelvo. Y acá tengo un botón, ¿ves? Agregar el símbolo al esquemático, por si lo quisiera agregar, no para actualizar. Grabo los cambios. Vuelvo al esquemático y ya me lo cambió. Pero me parece que si voy ahora a la librería no está cambiado. Edité solo mi símbolo de mi esquemático. ¿Sí? A ver. ¿Ven? No lo actualizó. O sea que hay que tener cuidado con cómo actualizamos y qué actualizamos para que nos queden iguales. Y para mí la mejor forma es la que hicimos primero. ¿Sí? Cuando queremos cambiar algo, vamos a la librería, lo cambiamos en la librería y después actualizamos el símbolo acá. ¿Sí? Update symbol y lo actualizo. ¿Sí? Para que me quede lo mismo que está en la librería. Pero podría editar la librería y no tocar nada de acá del símbolo. ¿Sí? O sea, no corres riesgo de que alguien de afuera te edite tu esquemático. ¿Sí? Porque esto que acabo de hacer, si yo tengo las pistas... esto creo que no tenía que tocar. Si yo tengo una pista hecha y vengo y cambio el símbolo y este pin lo paso abajo, esto queda desconectado, no me arrastra la pista, queda desconectado directamente. Entonces hay que tener cuidado con eso y sobre todo estar tranquilo de que nadie que venga de afuera te lo va a poder editar. ¿Sí? Si no, yo agarro y edito la librería de 555 en el KiCad y estoy modificando el otro proyecto. ¿Se entiende? Bien. Para continuar con lo que vamos a agregar en el circuito, vamos a ir agregando los componentes que vimos acá, en nuestro circuito de referencia. ¿Sí? Con algunas pequeñas modificaciones, pero básicamente es esto, que está más abajo. Algo así, con los componentes. Después los valores los vamos a ir modificando, pero básicamente es este el circuito. ¿Sí? Entonces tenemos que agregar las dos resistencias. Acá es una resistencia y dos capacitores. Dos resistencias, dos capacitores, así que podemos ir agregando y viendo. Yo lo puse esto a una distancia específica, ¿por qué? Porque era la distancia justa de la resistencia. Entonces después me queda ordenado el circuito. ¿Sí? Esto lo copio y lo pego. A ver, ahí está. Una por acá. En la parte de la red de compensación había otra. En la realimentación había dos más. Y listo, de resistencias con eso alcanzaba. Y ahora capacitores. Capacitores sin polarizar. Había uno por acá para CS. CSS se llamaba. Y dos para acá para la red de compensación. Y acá vamos a agregar uno que pide para unir el circuito. Y uno más por acá. ¿Por qué? A ver, fíjense que hay uno que une PH con boot. Que me lo menciona en la hoja de datos. Siempre es la última ventana. Ahí está. Este que está acá, que dice C4, este es fijo. Me lo impone el fabricante. Directamente ponerle uno de 100 nanofaradios. Bueno, ese va a ser
este que está acá. ¿Sí? Y por el otro lado, aparece uno chiquitito también de 10 nanofaradios en la entrada. Este suele estar para filtrar ruido de un poco de alta frecuencia. Para morfarse todos esos pequeños movimientos de la tensión, con un capacitor chiquitito lo saco. ¿Sí? Porque reacciona rápido este capacitor. Estos otros de 4700, o sea, fíjense que este valor es 4700 veces no, perdón, 470 veces este valor, ¿sí? En tamaño. Pero como estos son como más grandes, son como más lentos para reaccionar. Tienen más capacidad, pero son como más lentos para reaccionar y quizás un pico muy rápido pase de largo y no lo absorba, ni lo saque. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner este capacitor para el capacitor chico y este otro para el capacitor chico que había ahí. Y los de al lado son vamos a poner nosotros electrolíticos. ¿Sí? Este de 4.7 que son dos, vamos a poner uno solo, de 10 microfaradios. Y el de salida que está acá, que acá menciona 2 de 47, vamos a poner uno solo de 100. ¿Sí? Los vamos a reemplazar. Entonces ahí vamos a poner capacitor polarizado, que figuraba como C-polarized. ¿Sí? Es cualquiera de estos dos, el que más les gusta a ustedes. Bueno, de cualquiera de los cuatro en realidad, pero estos son los más normales. Uno por acá en la entrada y uno por la salida. Todavía no empezamos a unir nada. Nos falta el inductor y el diodo. El inductor ponemos L. ¿Sí? Esto es un inductor así a secas. Podemos poner L guión-bajo y podría ser ferrite o hierro. ¿Sí? Cualquiera de estos dos, como para decirle que esto tiene un núcleo, que es relevante el núcleo que le vamos a poner, cualquiera de los dos serviría. ¿Sí? Estos ya son dos inductores acoplados entre sí. Vamos a poner uno solo, el que ustedes quieran, hierro o ferrite. ¿Sí? Y creo que no me estoy olvidando nada. Después igual vamos a hacer algunos cambios posteriores, pero los vamos a hacer en su momento. Todavía no. Inclusive este que estaba por poner. Acá lo que vamos a agregar es un conector de alimentación. ¿Sí? Porque de algún lado tiene que entrar esto. Y no vamos a tener ya digamos, una bornera. Vamos a poner un conector, ¿sí? Que va a estar soldado. Se lo había mostrado con la clase pasada, cuando vimos el 3D de la clase del año anterior, lo pudimos ver. Y lo buscamos como barrel jack. ¿Sí? Son estos conectores que tenemos el pin central y el pin lateral. ¿Sí? Hay de 2 pines, como este, o de 3. Este tercero, lo que está marcando acá, este simbolito, es que está tocando este cable. Pero cuando yo conecte algo, por la formita que tiene esto, se va a separar y se va a separar de este contacto. ¿Para qué sirve eso? Para saber, supongamos que yo tengo dos, acá pongo uno, pero supongamos que yo tengo dos, ¿sí? Tengo uno acá y otro acá abajo. ¿Cómo puedo saber desde cuál de los dos lo estoy alimentando? Bueno, esta especie de interruptor me podría servir para identificarlo, ¿sí? Porque yo sé que el que está de estos dos unido con el de abajo está sin conectar. Y el que está separado está conectado. Hay algo conectado ahí. ¿Se entiende? Si no, si hay algo que no soy claro, por favor me avisan y lo repetimos. Bien, ¿qué nos falta ahora? El conector de alimentación, perdón, el de GND, la entrada de tierra, el conector de tierra, GND, o GND-Ref, o cualquiera de todos estos. A mí me gusta el simbolito, el que dice GND-Ref, así que uso ese. Pero me molesta un poco que diga GND-Ref por todos lados, así que eso lo podemos sacar. Lo edito y le pongo que no sea visible. Ahí está. ¿Sí? Y voy a necesitar uno por acá. Lo podemos ya copiar ahora, ¿no? Uno voy a necesitar acá, otro por 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 acá y otro por acá.
y otro por acá. Y después igual, si nos faltó alguno, lo agregamos. Pero más o menos por ahí va a andar. Va a estar distribuido por todos lados. Y ya podemos empezar a tirar pistas, ¿sí? Y empezar a probar. Acá podemos agregar, acuérdense con la W. Acá cuando cambie el cursor ya puedo hacer clic. Pero si quiero arrancar en un lado que todavía no hay nada, puedo poner la W y arranco. O si estoy en una pista, ¿no? Pero ahí puedo hacer clic y arrancar directamente. Me voy hasta acá y ya se conectan todos. ¿Sí? Este tiene que estar alineado. Estos, a pesar de que está el conector para algo, no lo vamos a usar, ¿sí? Lo ponemos porque después el símbolo que vamos a agarrar tiene estos 3 pines. El footprint tiene los 3 pines, así que lo vamos a usar. Digamos, vamos a usar el símbolo, pero no le vamos a dar relevancia al pin que tiene ahí. Y acá nada, empezamos a conectar esto acá. Ahí. Este acá. Ahí. Lo van haciendo más o menos, están medio atrasados, no llegaron, o como que estoy muy solo. Sí, seguimos. Seguimos. Buenísimo. ¿Alguien había preguntado algo o me pareció a mí? Yo, profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Yo porque estoy con el de Windows, porque tuve un problema con Ubuntu y lo tuve que instalar todo de vuelta y nada. Pero, ¿hay una forma de habilitar en Windows que cuando corres un componente se te corra también la línea? Cuando vos tocas la M, te pasa esto. Sí. Y cuando tocas la G, te pasa esto. Ah, la G. Ahí está. Listo. Gracias. De nada. Bien. Acá esto está, digamos, si no se acuerdan, yo lo estoy haciendo medio de memoria y acá si no se van a fijar. La parte de comp, acá me falta conectar el de enable, todavía no lo conecté y creo, si está desconectado. Y acá en la parte de comp va a los 2 capacitores, uno va a tierra y el otro va a la resistencia y después a tierra. Así que está, así como está dibujado, lo conecto. ¿Sí? Este lo conecto acá directamente. Acá lo podría mover para que me quede simétrico, digamos. Ya está. Esto venía conectado ahí y hasta acá. El de boot viene conectado solo a este. Ah, me falta el diodo. Eso me faltaba. Me falta un diodo acá. Este lo movemos un poquito más para adentro. Y esto lo movemos un poquito más para afuera. Me falta un diodo que va acá. ¿Sí? Que es este diodo que está acá. Agrego y ponemos D. Y no vamos a usar cualquier diodo. Vamos a usar un diodo Schottky. ¿Sí? Tiene que figurar acá como Schottky. Creo que está el Schottky Alt. Shockley no, hay otro tipo que es parecido, no, ahí está, Shockley Fillet. Me gusta más el simbolito ese, pero es lo mismo, ¿eh? Es exactamente igual. Este o el otro. Schottky Fillet. Y lo ponemos acá. ¿Por qué diodo Schottky? Los diodos Schottky tienen una particularidad, ¿sí? A ver si vamos a... Siempre va a ser el último, ahí está. En los diodos normales, ¿sí? Yo tengo, cuando por ejemplo en un diodo común yo tengo acá, no sé, 24 volts, en el diodo siempre va a haber una caída de tensión, como vimos que en los LED, ¿vieron cuando dibujamos el circuito de los LED? Dibujamos así el LED y la resistencia.
O al revés, no importa. Y yo decimos, bueno, acá tiene 2,1 volt porque eso es lo que tiene el LED. Era un LED rojo, entonces tiene esa tensión. ¿Sí? Bueno, esa caída que tiene acá de tensión es lo que se llama la tensión de forward. Forward. ¿Sí? Tensión hacia adelante, por así decirlo. En un diodo normal de entre 1 y 3 amperes, más o menos, este valor está más o menos entre 0,8 y 1 volt. Un valor así. 0,7 en un diodo 41-48 que son de 300 miliamperes. Entonces buscamos, por ejemplo, un diodo normal, 1N4007, es el diodo más común de 1 amper que van a encontrar. ¿Sí? Este diodo. ¿Sí? Es un diodo estándar de 1000 volts, o sea, tolera que lo conecten al revés y hasta 1000 volts. Y 1 amper puede pasar, digamos, en el sentido de que va, como dibujamos recién, en este sentido, pero que lo dibujo con otro color. En este sentido, tolera 1 amper. ¿Sí? Cuando lo pongo al revés, no pasa corriente. En realidad pasa, pero es ínfima, totalmente despreciable. ¿Sí? Y me dicen por acá que la tensión de forward, voltage forward, es como máximo 1 volt. ¿Qué significa? Que yo cuando conecto un diodo de estos, del otro lado no voy a tener 24 volts, voy a tener, uno va a caer en esta parte, entonces en este punto, después del diodo, voy a tener 23 volts. ¿Sí? Bueno, en un diodo Schottky, en lugar de 0,8, y entre 0,8 y 1 volt, voy a tener entre 0,2 y 0,4, 0,5 como mucho. ¿Sí? Eso es un diodo de tipo Schottky. ¿Sí? Acá está, puedo filtrar por el tipo de diodo. El diodo estándar es el que vimos recién, o diodo Schottky, uno de los tipos de diodo. Hay más, ¿no? Pero estos son los más comunes. Fíjense que hay 13.000. De 45.000 en total, 13.000 son Schottky. ¿Sí? Después los estándar son el resto más o menos. Y si yo agarro un diodo de 1 amper, como para compararlo con el de recién, ¿no? 1 amper. Vamos a agarrar algo que tenga, no sé si 1000, no llega a 1000. Vamos a poner 100 volts, vamos a poner algo más o menos razonable. ¿Sí? Tiene 600 milivolts, no 1 volt. ¿Sí? Y si voy a un voltaje más bajo, o sea, para una fuente, para lo que vamos a usar nosotros, que no va a tener más de 30 volts, capaz que no tiene sentido que sea de 100 volts de conexión inversa. Capaz podemos poner de 40. ¿Sí? O de 30 o 40, en este rango, digamos, un valor de tensión inversa bajo, por más que eso no vamos a tener. Bueno, en ese caso, 30 volts, 1 amper, la tensión de forward, ¿sí? Es 560 milivolts y baja 400. ¿Sí? Entonces, para cuando estoy usando, fíjense un detalle, volviendo al tema de la potencia. Si mi fuente está circulando no 1, sino 3 amperes, que es para lo que está preparado si la corriente es 3 amperes, que es lo que aguanta la fuente esta, y la tensión que cae entre una y otra es de 1 volt, entonces la potencia disipada, que es B por I, va a ser 3 amperes por 1 volt, igual 3 watts que tengo que disipar ahí, que pierdo ahí estoy perdiendo. Ahí estoy bajando la eficiencia de mi fuente. En cambio, si uso un diodo Schottky, también pierdo, pero pierdo menos. 3 amperes. Y en vez de usar 1 volt de caída, voy a tener, o sea, en vez de esto, 3 amperes por ejemplo, 0,6 volt de caída. Esto me va a dar 1,8 watts. Entonces pierdo también energía ahí, pero pierdo menos. ¿Qué es lo que se suele usar cuando quiero perder nada? Bueno, es reemplazar el transistor por un diodo. Perdón, el diodo por un transistor. Pero bueno, no vamos a hacer eso. Y entonces lo que yo tengo acá es un diodo, ¿sí?
que como esto va a estar conmutando permanentemente, va, viene, va, viene, va, viene, y voy a estar pasando bastante corriente por ahí, prefiero que sea de tipo Schottky, ¿sí? Por eso por eso puse ese diodo ahí. Y que seguramente lo recomienda, a ver qué ponía en la hoja de datos, por ahora no me acuerdo ya. La hoja de datos pone, miren, el simbolito es parecido, no me acuerdo cuál es, pero pone B340A. Buscamos en DigiKey ese valor, pero ¿cómo estoy con la ventana? Ahí está. B340A. Ahí está, es un diodo Schottky, 40 volt, 3 amperes. ¿Sí? Y en este caso puede tener una caída de tensión de 550 milivolt. Va a ser mejor tener 3 por 5, 15, 16,5, 1,65 watts de pérdida ahí contra 3 que teníamos antes, es la mitad más o menos, solo por cambiar el tipo de diodo. ¿Sí? Entonces por eso vamos a usar un diodo Schottky ahí y después lo vamos a reutilizar en otra parte también, que lo vamos a ver en su momento. Termino el circuito, esto puedo duplicarlo, conectarlos, ahí está. Y el de enable ya estaba. Esto ya está, nos falta solo esto. Y ahí estamos. Y acá va a estar mi tensión de salida. Ahora lo dejamos Cuidado, ahí. profe, que me parece que el diodo no quedó conectado. Gracias. Ahí está. Bien. Y ahí está. Me falta conectar este Vsense, que viene de acá hasta acá. Estas cosas, estas pistas cuando son muy largas, no está tan bueno que sean tan largas, es preferible a veces ser más prolijo, más ordenado. Y entonces vamos a usar las etiquetas, que ya usamos etiquetas en el TP1. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el TP1 pusimos una etiqueta para el trigger? ¿Sí? Para el trigger habíamos puesto una etiqueta. Bueno, podemos hacer lo mismo acá. Podemos poner varias etiquetas para distintos puntos. Entonces, por ejemplo, para la parte de esto es una realimentación, básicamente, entonces le podemos poner un nombre que sea alegórico a eso, ¿sí? Entonces podemos ponerle una etiqueta que diga feedback. Feedback, que es la forma en que se denomina la realimentación en inglés. Acuérdense que para que quede como subrayado lo rotamos. Lo puedo copiar y lo pego acá. Y listo, esos dos ya están unidos. ¿Sí? Esto lo podemos extender, sí. Fer, una pregunta, ¿cómo se ponía? Con la A que está acá. O con Ahí, la letra perfecto. L del label. ¿Sí? Este de acá. Ahí está. También esto va a ser nuestra tensión de salida, esto que está acá. Entonces podemos agregar otra etiqueta que se llame Bout. La L, que diga Bout. Y lo ponemos acá en la salida. Entonces ahí ya también no nos queda el tilde ese desconectado. Y ya estamos. Ya tenemos todos los componentes. Bueno, esto tiene que ver, esto digamos también lo van a ver más adelante, pero ¿qué pasa si viene alguien en vez de conectar la fuente así? Digamos que acá estamos poniendo como el pin central al positivo y el de tierra el lateral del conector, el barrel jack. Esperen que le voy a mostrar algún barrel jack para que vean si no tienen ubicado ninguno. Pero es el típico conector de los transformadores de un, no sé, de un teléfono inalámbrico, de una, no sé, de un cargador, no de un celular, pero de un cargador general. Son este tipo de conectores. A ver si hay alguno más estándar. Estos. Este tipo de conectores. ¿Sí? Donde tenemos un pin central que inclusive se ve. Y una chapita que se ve abajo, ¿no? Que es la lateral. A ver, acá también se ve.
¿Sí? A ver si hay uno más. Pero este estilo de conectores. ¿Sí? Mira este con interruptor y todo. Bien, entonces, ¿qué pasa si viene alguien y lo conecta al revés? Y me conecta GN de acá y acá me pone el de positivo. Y me lo conecta al revés. De entrada lo que va a pasar es que van a volar este capacitor que es electrolítico, se va a romper. Sin ninguna duda, ese capacitor se rompe. Y después puede que el integrado ¿sí? Mi integrado, no tolere una tensión positiva en Bin, digamos, negativa respecto de GND. ¿Sí? Eso que inclusive en la hoja de datos puede llegar a estar. En el último, no. Siempre va a ser la que no elija, la ventana que no elija. Ahí está. Por acá puede estar. Fíjense, Bain tolera como mínimo menos 0,3 y como máximo 30 volt. ¿Sí? Entonces, si yo en mi circuito le pongo acá 0, o sea, perdón, sí, acá 0 y acá 30, en realidad para el 0 del circuito es este que está acá. El que le ponga yo acá, no importa cuál sea. El que ponga acá lo va a considerar 0. ¿Y cuánto hay de acá hasta GND? Menos 30 o menos 15 o con lo que yo lo esté alimentando. Supongamos que lo alimento con 12. Si lo conecto bien, listo, 12 volt. Lo conecto al revés, para el circuito tiene menos 12 volt. Y lo estoy alimentando con menos 12. Y se va a romper porque acabamos de ver que solo tolera 0,3. Menos 0,3. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en todo este tipo de circuitos? Se agrega acá en el medio un diodo. Antes de esto, agrego un diodo. ¿Para qué? Para que si lo conecto al revés, el diodo se encargue de que no haya corriente. ¿Sí? Entonces, el mismo simbolito que tengo acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. En este sentido. Entonces, hacia donde apunta la flecha va a haber corriente y hacia el lado contrario no va a haber corriente. Entonces, si yo lo llevo a conectar al revés, por el motivo que sea, no voy a tener problema, no va a circular corriente. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora podemos empezar a definir los componentes. Ya por lo menos estos dos, este capacitor y estas dos resistencias ya los tenemos definidos. Los demás se los voy a dar yo. ¿Sí? Le voy a dar, digo, bueno, tienen que usar estos valores. ¿Sí? Así que vamos a ir poniendo algunos. Esta resistencia era, ¿se acuerdan? Lo calculamos hace un rato. $100K era el valor. Ahí viene Iván. Y la otra creo que 22K. Exactamente, 22K. 22K, acuérdense, 22K, 5%. Agreguen siempre el porcentaje. Ahí le pongo, digamos, utilizo resistencia de 5% porque no es muy relevante si en vez de prender a 6,8 y a 6,5 lo haga en 6,9 y 6,4. ¿Sí? Eso habría que sacar la cuenta para ver cuáles serían los valores extremos, pero no nos va a preocupar mucho. Entonces, en ese caso son de 5%. Para el capacitor venía un capacitor de 100 nanofaradios. ¿Sí? Entonces también podemos agregarlo. Podemos ponerlo como 0,01 microfaradio. En realidad acá ya deberíamos empezar a poner los voltajes. Y como el capacitor también va a ser igual que el que está acá, ya hay cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Este circuito se va a alimentar con 24 volt más o menos como máximo. 24 25 volt como máximo. Entonces, el capacitor que está acá no puedo hacerlo de 25 volt. Tengo que irme al siguiente nivel, que es 35. Entonces acá ya podemos poner 0,01 volt, microfaradio, perdón, 35 volt. ¿Sí? Porque yo sé que el que está acá va a ser igual. De hecho, ya puedo copiar esto y pegarlo acá. Este dato sale también en la hoja de datos.
Ahí está. En la hoja de datos estaba ese capacitor. Acá. 0,01 microfaradios y 0,01 microfaradios, ¿sí? Estaban definidos ya. Después lo vamos a acomodar esto para que quede más legible, pero podemos ir ya desde ahora acomodándolo para que sea menos trabajo después. Esto por acá. Este debería estar acá. Así que esto lo vamos a mover. Bien. Y este polarizado, dijimos que iba a ser de 10 microfaradios, 35 volt. ¿Sí? 10 microfaradios, 35 volt también, porque estamos considerando que la alimentación va a ser 24 volt. ¿Sí? Tolera hasta 28, pero podemos hacer que el valor sea 24. ¿Sí? Podemos estandarizar. O 25. ¿Le gusta más 25 volt? Vamos a usar eso, nos va a servir para escribir algo más. Ese 25 en lugar de 24. Entonces vamos a hacer de cuenta que es 25 volt acá lo que voy a tener en la entrada. ¿Sí? Esto lo vamos a mover un poquito más para allá. Y ahí nos queda un poquito más distanciado. Si son muy offset pueden ponerlo en el mismo orden. El designador arriba y el valor abajo. El diodo este todavía no especificamos nada. Sí. Sí vamos a especificar de esto. Esto también nos lo da el fabricante. Utilizamos un diodo que se llama B340. Después vamos a darle directamente el número de parte. El inductor va a ser de 15 microhenry. ¿Sí? Esto también se lo damos nosotros. No vamos a ponernos a calcular eso. Y el capacitor de 100 microfaradios. 100 microfaradios, 25 volt. Porque la salida va a andar por abajo de estos valores. ¿Sí? Después también podemos limitarlo en base a los valores que queremos en la salida. Podemos hacer que pueda... Esto después la vamos a cambiar para que sea variable. Acuérdense que tenía ¿cómo se llama? Un potenciómetro para poder hacerlo variable. Eso lo vamos a cambiar la clase que viene. Y estos capacitores y resistencias también, valores fijos y especificados. ¿Sí? Este capacitor es de 1000 picofaradios o 1 nanofaradio, picofaradios, 25 volt. Esta resistencia es de 29.4K, 1%. Y este capacitor es de 47 picofaradios, 25 volt. ¿Sí? Estos valores también se los damos nosotros y listo. Pues hay que calcularlos en base a un montón de datos que aparecen en la hoja de datos. Profe, ¿Sí? una duda. Vale. ¿Por qué 25? ¿No sería 35? O no sé. Porque 35 yo tengo en la entrada. Acá Claro, y en la 25 salida tengo en la no entrada. pasa Y en de la salida 28. yo no voy a pasar nunca ni de 25. No voy a Claro, decir, pero ¿no nos podría convendría poner... comprar todo lo mismo? Si lo tengo repetido, sí. Si acá yo tengo uno de 100 y uno de 100, sí. De Ok, hecho, podemos poner, este lo podemos poner 35. Pero igual este es distinto que este. claro, Este sí, es de sí. 10 y este es de 100. Después vamos a tratar de conseguir, pero me parece que es muy caro ya este capacitor. Porque ese capacitor es de tantalio. Claro. Entonces 100 microfaradios, 35 volt de tantalio puede que sea caro. Pero lo podemos buscar. Y vemos ahí y lo decidimos ahí en el momento. A veces también pasan esas cosas. Que uno empieza a diseñar y nada, en el pizarrón o en la hoja es todo gratis, ¿no? Pongo componentes, sí, acá le pongo un capacitor de 100 micro, 4000 volts, sí, mandale, total. Pero después cuando lo vas a querer comprar, decís, che, esto es mucho más caro de lo que yo pensaba. Esto no se consigue, o esto se consigue solo de tal tecnología y sale muy caro. Entonces ahí empiezan a jugar otros parámetros. Pero lo podemos poner como 35 volt y vamos a buscarlo. Si lo encontramos de un precio razonable de $2, 3 por ahí, vamos con ese. Si no, vamos a volver a 25 volt. Pero también es una cuestión de prioridades. Si mi prioridad es que esto sea súper estable y que no tenga posibilidad de que se queme y demás, bueno, puedo ponerlo de 35 volt.
para asegurarme eso. O puedo decir, bueno, ya que necesito que sí o sí sea 35 volt, en lugar de tantalio voy a usar uno electrolítico, aunque no tenga la misma calidad, aunque me dure menos, pero bueno, hay que poner todo en balanza y ver qué pasa. Claro, igual en este caso el de tantalio no tiene polaridad, ¿no? ¿Por qué usamos este Sí, símbolo? sí, tantalio también ¿Sí? tiene polaridad. Ok, Sí, sí, sí. ok. Este otro de acá es 0,1 microfaradio. Vamos a poner todo 35, ya que estamos microfaradio, 35 volt. Igual los que son chicos, acuérdense, todos los capacitores que son de bajo valor, de 0,1 microfaradio para abajo, o de 1 microfaradio inclusive para abajo, no suele haber problemas con la tensión. Entonces capaz que pueden conseguir de 35 o de 50 sin puntos intermedios, o inclusive para valores muy bajos como 47, capaz que ni siquiera de 50 consiguen, son todos de 100. Pero bueno, eso se ve en el momento de elegirlo. Y este diodo que está acá, podríamos poner un diodo común y corriente, pero acuérdense que siempre es bueno repetir valores para ahorrar costos en el largo plazo. Entonces vamos a ponerle el mismo, B340. ¿Sí? Y este barrel jack vamos a poner PJ002A. ¿Cuál es ese? Uno muy estándar. De hecho, creo que tengo alguno por acá en alguna bolsita. Bueno. Yo lo vi en estos días. Acá está. Es uno de estos. Ah, bueno, este es parecido, no es igual, es parecido. Por la forma en donde están las chapitas del conector. Pero es de este estilo, ¿no? Este también es de esa marca, QI. ¿Sí? Made in China. Este es otro modelo, pero es de este mismo fabricante. Entonces vamos a usar este, ¿sí? Un conector a 90 grados. También se los pasamos. Ah, una cosa. No sé si está habilitado eso en el campus. A ver, espérenme que pongo la otra versión. Como queremos que acá pongan también un poco de su inventiva, digamos, les vamos a dar distintas opciones para un montón de partes de este circuito. Vieron que el diodo Schottky puse recién B340, ¿no? Que era este, B340, 3 amperes. Bueno, esta es una opción de diodo. Y le vamos a dar esta tablita en donde tienen varias opciones. Bueno, el diodo podrían usar este o este otro, que es similar. Este es B340B. Este otro que es de otro fabricante, que también cumple la misma condición. ST Microelectronic, también todos diodos que tienen el mismo estilo. Son diodos Schottky, 3 amperes, 40 volt de tensión inversa. Entonces son todos diodos del mismo estilo. ¿Sí? Entonces ustedes van a poder, ahora no está habilitada la página, el link en el campus, pero después lo vamos a habilitar, ¿sí? Así que no se preocupen. El capacitor de salida, el que estábamos viendo, acá tengo uno de tantalio. Estos deben ser de 25 volt. 25 volt, sí. Después vamos a buscar igual uno de 35. Pero tenemos, o actualizaremos esta tabla. Pero tenemos varias opciones para todo, ¿sí? Para el inductor. Aparecen los light pipe que mencioné antes, los LED que vamos a usar, pulsador para encender la fuente. Y acá estaba el conector de power, el que acabamos de agarrar, ¿sí? PJ002A. Y hay varias opciones más. Este es también del mismo fabricante, pero los abro todos así. Y ustedes en la fuente que ustedes hagan van a poder elegir cualquiera de todos estos, ¿sí? Entonces la pueden armar al gusto de ustedes, ¿sí? Este tiene todo como una especie de cobertura metálica. En todos los casos estaba el modelo 3D, como para que no tengan problema con eso y el modelo 3D aparezca. Ah, eso es algo que todavía no hablamos. Pero cuando los footprints de estos no están en KiCad de ninguno, y todos hay que dibujarlos a mano. Y cuando lo dibujamos, el 3D no viene.
Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos nosotros el 3D, que lo vamos a ver en su momento. Todavía no, cuando hagamos la parte de footprint vamos a ver eso. Y en todos los casos el modelo 3D está acá como para descargar. Otro motivo para seguir usando DigiKey o Mouser. Mouser también te deja el link al modelo 3D. ¿Sí? Este es de Word, Global Tech, QI Devices. Este es del mismo fabricante que antes. Nada, están todos los conectores. Este es SMD también en la parte del... Fíjense que en este caso es True-Hole, pues las patitas pasan para abajo. Este no, este es SMD y tiene unos agujeritos. Nada, un montón de opciones, como para que ustedes puedan en eso buscar el que más les guste a ustedes, ¿sí? Nosotros vamos a dibujar con uno, y ustedes si quieren opciones, ¿sí? Pueden hacerlo. ¿Ok? Sí, perfecto, profe. Bien. De hecho, había algunas actualizaciones, después les vamos a dejar el valor en limpio. Está el link al modelo 3D, por si no lo encuentran o no está en DigiKey, está el link específico, como para cada uno, para que no se queden sin el modelo 3D. Estaba dentro de todo, lo agarramos el año pasado esto, como para lograr un poco de variedad en lo que ustedes hacen y que no sean todos iguales. Ya no me acuerdo ni por qué. Para mostrarles el conector que estábamos usando. Bien. Entonces ahora ya tenemos todos los componentes elegidos. Nos faltaban estos dos. Bueno, estos dos, como les dije antes, vamos a hacer una variación acá para que esto sea variable. Así que ahora no lo vamos a cambiar. Y nada, podemos empezar a elegir los componentes. Estas resistencias, estos componentes acá, podemos empezar a elegirlos. Y empezar a cargar información, ¿sí? Pero bueno, son las 9, así que no los quiero... Hoy también vamos a cortar un cachitito antes. No quiero que las clases se hagan tan pesadas y no nos quedemos hasta las 9:30 como nos veníamos quedando. Así que llegamos hasta este punto y cortamos acá, ¿sí? ¿Les parece? Dale, profe, perfecto. Bueno. Listo, entonces, sí. No, que entonces nos vemos la clase que viene el jueves. La clase que viene, jueves de la semana que viene, nos vemos nuevamente. Ok, perfecto. Así que Buen fin de... igualmente, a todos. Nos para la vemos. grabación acá. Nos vemos, profe, que vaya bien. Buen fin de, gracias por la clase. No, porque chicos, tengan buen fin de semana. Che, Fer, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Sí, decime. ¿Nos van a mandar un mail cuando estén los trabajos corregidos o no? Sí. Ok. Van a recibir un mail. En el mail van a recibir, va a decir tu corrección es esta, con los detalles que haya para corregir, y al final va a decir tu TP está aprobado, no hace falta que mandes ninguna corrección, o lo contrario, tenés que corregir esto y esto para aprobar el TP. Y nada, lo corregís o si hace falta y lo mandas de vuelta. Pero lo vas a recibir por mail.